Antes de comenzar, este relato es ficción inspirada en casos reales para entretenimiento. ¿Alguna vez buscaste en Google algo vinculado a la base naval Puerto Belgrano y sentiste que la información se evapora justo frente a tus ojos? No sos el único. Todo empezó con un video que un pibe subió a YouTube mostrando algo raro cerca de la costa. Luces extrañas, movimiento nocturno, gente con trajes que ni parecían militares. Al principio, nada fuera de lo común. Algo viral más. Pero lo loco fue que a los 2 días, el video no solo desapareció de YouTube, también desaparecieron cuentas que lo compartieron, comentarios borrados y hasta hilos enteros en Reddit que hablaban del tema. ¿Viste que desapareció el video?, le dijo Carlos a Luna, con la voz baja y la mirada clavada en la pantalla. Lo busqué desde todas las computadoras y nada, ni rastro. En Vimeo, Twitter, Facebook, ni siquiera en archivos caché. Luna frunció el ceño, nerviosa. Tenían horas intentando salvar ese material, pero cada intento era como darle patadas a una pared invisible. Además, notaron que al buscar Base Naval Puerto Belgrano luces nocturnas, el buscador de Google ya no daba resultados o te mandaba a sitios oficiales con comunicados aburridos al estilo «todo bajo control». Pero cuando intentaban colar frases diferentes, la búsqueda literalmente se quedaba congelada o te redirigía a páginas sin sentido. Era como si un algoritmo estuviera cazando esas palabras. Pero entonces la cosa no quedó ahí. Un foro entero que discutía posibles secretos de la base fue cerrado por supuestas violaciones de términos. Pero nadie entendía qué reglas habían roto. Cuentas de usuarios desaparecieron sin aviso y cápsulas de video que mostraban mapas topográficos y documentos con referencias a la base se borraban automáticamente de plataformas como Google Drive y Dropbox. Ahí es donde la cosa se pone extraña. Varios chicos que participaron de esas grabaciones aseguraban haber recibido mensajes privados extraños, con amenazas veladas de cortarles internet o cerrarles perfiles en redes profesionales como LinkedIn. Y no solo eso, había un patrón claro. Cuanto más compartían la info, más bloqueos sufrían. Hubo quienes sacaron pantallazos y los subieron a Telegram. Pero ese canal también desapareció. Misteriosamente. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Lo que descubrieron después fue peor. En foros argentinos que tienen acceso directo a documentos gubernamentales desclasificados, varios testimonios sobre operaciones encubiertas en el área desaparecieron de la noche a la mañana. Usuarios que intentaron publicar enlaces fueron baneados o suspendidos sin explicación. Como siempre, esto es ficción basada en investigación, pero no deja de hacerte pensar en qué clase de información están dispuestos a esconder. ¿Y cuánto control digital tienen? Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. Alguien dice que no fue casualidad que justo cuando comenzaron las censuras, un equipo internacional de periodistas iba a investigar en persona la base y nunca llegaron a publicar nada. ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces algo extraño pasó. Mientras Carlos y Luna trataban de recomponer lo que quedaba del video perdido, Luna recibió una notificación en su celular. Era una alerta de Google, pero no la típica. Decía, búsqueda restringida. Los resultados han sido limitados debido a términos no permitidos. La inquietud se le encajó en el estómago como un peso muerto. ¿Cómo podían censurar una búsqueda de esa manera? Era un golpe directo al sistema de libre acceso a la información. Carlos, que estaba en la computadora, se dio cuenta de que la barra de búsqueda estaba a punto de colapsar. Cada vez que introducía Puerto Belgrano luces, la pantalla se quedaba en blanco.
como si el universo mismo estuviera borrando las pruebas de su existencia. Se le erizó el vello de la nuca. Una sensación de estar vigilado lo envolvía. Dijo algo, pero las palabras se le atragantaron. No solo era el video, era la idea de que algo más grande y oscuro estaba sucediendo. Lo que descubrió después lo dejó helado. En un foro específico sobre teorías de conspiración, un usuario había respaldado un documento antiguo que hablaba de experimentos en la base. Parecía algo inofensivo, hasta que una serie de mensajes lo llevaron a la conclusión de que se estaban llevando a cabo pruebas de tecnología experimental que modificaba la percepción humana. La publicación fue eliminada al instante, pero el eco de su existencia resonaba en su mente. ¿Qué intentaban ocultar? ¿Qué más estaban dispuestos a hacer para silenciar a aquellos que indagaban? Y ahí es donde la cosa se pone rara. Los chicos comenzaron a recibir mensajes de advertencia de cuentas que hasta ese momento parecían inofensivas. Si no dejas de buscar, quedas sin conexión, decían. Era como si algoritmos invisibles estuvieran diseñados para monitorear las búsquedas y actuar en consecuencia. ¿Cuántas veces habíamos escuchado sobre algoritmos que protegían el contenido, pero que en realidad escondían la verdad? Pero esto superaba cualquier lógica. Nadie tenía que estar tan decidido a bloquear información sin una razón de peso. Las redes sociales también se comportaban de manera extraña. Las cuentas de quienes habían compartido información empezaron a ser suspendidas, pero mucho después de que ellos creían que se saldrían con la suya, sin poder atribuir a un post en concreto el motivo de su baneo. Se notaba la sensación de desconfianza en cada rincón de Internet. La paranoia se desbordaba, y aquella búsqueda de la verdad parecía estar convirtiéndose en una misión suicida. Pero espera, porque esto te va a volar la cabeza. Mientras la noche caía, Carlos revisó la última aplicación de mensajería que habían creado para comunicarse de forma secreta. Decidió entrar en la sala que habían creado, pero solo encontró un mensaje de error. Sala no disponible se ha eliminado por violación de las políticas de uso. ¿Qué políticas? Ellos apenas estaban empezando a compartir información. Algo no encajaba. La censura en línea iba más allá de lo esperado. No era solo el video perdido. Era un mensaje, una advertencia a todos los que se atrevían a profundizar en lo que realmente estaba sucediendo en la base naval Puerto Belgrano. Hasta donde sabían, su búsqueda acababa de empezar. Pero, ¿qué más estaban ocultando? La única certeza era que estaban siendo observados. Carlos se sentó al borde de su silla, con las manos temblorosas mientras miraba la pantalla. Había recibido un correo electrónico que parecía inofensivo. Notificación de activación de nuevas políticas de uso de la plataforma. Sin embargo, al abrirlo, una serie de enlaces que antes conducían a rendijas de información valiosa estaban deshabilitados. Cada enlace redirigía a un vacío digital, apareciendo únicamente el clásico error 404. Contenido no encontrado. Esa sensación inquietante se agrandó en su pecho. Era como si la base navegara en un mar oscuro donde nadie podría ver. Y entonces la cosa se puso más turbia. Luna recibió una alerta en su teléfono, una notificación extraña de una red que frecuentaban. Tu cuenta presenta comportamientos inusuales. Para proceder, verifica tu identidad. Ellos jamás habían solicitado una verificación, y el susurro apremiante del mensaje les hizo pensar, ¿realmente estaban monitoreando cada paso que daban? Con esas ideas ronando en su cabeza, Carlos sintió una corriente helada recorrer su espalda.
Su corazón palpitaba en un ritmo cada vez más frenético. Con cada intento de búsqueda, la situación se tornaba más desesperante. Cuando Carlos tecleó Experimentos secretos, base naval, Puerto Belgrano, punto. La barra de búsqueda parpadeó y luego se congeló. El monitor se quedó en blanco, vaciándose como una burbuja que se deshincha. Era como si el sistema hubiera decidido que no podían explorar eso. «¡No puede ser!», exclamó, y justo cuando iba a intentar otra búsqueda, un cuadro emergente apareció. Acceso negado. Actividad sospechosa detectada. Luna lo miró, sus ojos reflejando el mismo temor que él sentía. Se dieron cuenta de que el encubrimiento iba mucho más allá de un simple video perdido. Lo que pasó después fue completamente bizarro. Cuando Carlos intentó enviar un mensaje directo a un grupo de contactos en busca de ayuda, se encontró con la advertencia más inquietante de todas. Ese grupo había sido eliminado por infringir las políticas de uso de la aplicación. Pero, ¿qué políticas? Ellos apenas comenzaban. Algo en esos movimientos parecía tener un propósito ominoso, como si un ojo invisible estuviera espiando cada tecla que presionaban. Su nerviosismo aumentó cuando, en un foro alternativo donde habían compartido información, varios usuarios aseguraron que, misteriosamente, sus direcciones IP estaban siendo bloqueadas. Uno de ellos incluso subió una captura de su pantalla donde aparecía el mensaje «Conexión interrumpida por actividad sospechosa». ¿Acaso estaban observando y manipulando sus conexiones a tiempo real? La paranoia avanzaba como un tsunami, y ahí fue cuando se dieron cuenta de que estaban en una telaraña digital con la fragilidad de un hilo. Luna sintió que el aire se volvía denso, impenetrable. ¿Qué más nos están ocultando?, pensó mientras miraba a Carlos, sabiendo que no solo estaban tras la pista de un simple misterio. Era evidente que había algo más grande en juego, algo que no estaban preparados para enfrentar. La única certeza era que el tiempo se estaba agotando, y antes de que cualquier cosa más desapareciera, necesitaban actuar. Pero, ¿cómo confrontar un sistema que todo lo veía y todo lo silenciaba? Carlos y Luna estaban al borde del colapso. Sus intentos de profundizar en el misterio de la base naval Puerto Belgrano habían desencadenado una serie de eventos que los llevó a un estado de paranoia que no podían controlar. En medio de esta vorágine, una notificación en el móvil de Luna capturó su atención. Al abrirla, se encontró con un mensaje críptico. «Tu dispositivo ha sido comprometido. Restablece tu seguridad ahora». La duda se apoderó de ella. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso los estaban vigilando? «Esto es una locura», exclamó Carlos, dando un golpe en la mesa. «No podemos continuar así. Estamos siendo observados». Un sudor frío le recorrió la espalda. Pero entonces se dio cuenta de algo terrorífico en el calendario de su teléfono. Las citas que había programado para esa semana se habían modificado sin su consentimiento. «Luna, mira esto. No escribí nada sobre una presentación en el trabajo». La atmósfera se volvió tensa. «No eres tú solo. Hay días que mi laptop se apaga sola, o la luz de la cámara web se activa cuando no estoy haciendo nada», confesó Luna, mientras su pulso se aceleraba. Estaban atrapados en un juego que no comprendían. La vigilancia digital se manifestaba en cada rincón de sus dispositivos, como si algo o alguien estuviera atento a sus movimientos. El pánico aumentó cuando una llamada de uno de sus contactos, un desarrollador que siempre había compartido información valiosa, sonó.
Carlos, mejor corta el juego. Tu IP me está dando problemas. Recibí un mensaje para desconectarte antes de que sea tarde, dijo la voz al otro lado, temblando. Antes que Carlos pudiera preguntar más, la llamada se cortó abruptamente. No, murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. La atmósfera se tornó opresiva. Luna revisó su celular. ¡Mira eso!, gritó. Un mensaje había aparecido en la pantalla y luego desaparecido en cuestión de segundos. No se puede así, ¿verdad? ¿Quién está detrás de esto? Carlos intentó recordar lo que había leído sobre tecnología militar en la base. Había especulaciones de que ciertas entidades estaban probando nuevas formas de control sobre la información y la percepción. Pero no era solo teoría, lo estaban viviendo. Y ahí fue cuando supo que estaba siendo vigilado. Al abrir su computadora, notó que la búsqueda de luces en Puerto Belgrano estaba ahora bloqueada de forma sistemática. «Censura», pensó, mientras la sospecha lo envolvía. La imagen de un rostro desconocido aparecía en su mente, un grupo sombrío que no conocería los límites. ¿Podrían ser ellos los que manipulan todo desde la oscuridad? La sensación de ser observado se intensificó cuando Luna le mostró una alerta en su computadora. Actividad inusual en tu red. Puede que tu información esté comprometida. Eran palabras que helaban el alma. Además de sus dispositivos, había algo más. Carlos, ¿y si esta vez no solo somos nosotros? ¿Qué hay de nuestros amigos? Podrían estar en peligro. La impotencia y la ansiedad se concretaron en su interior. El tiempo se evaporaba, y juntos se dieron cuenta de que su búsqueda por la verdad podía llevarlos a un abismo sin retorno. Las sombras de lo desconocido se alzaban, y la desesperanza se hacía palpable. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luna, la voz temblorosa. «No sé», respondió Carlos con voz llena de temor. «Pero debemos actuar antes de que alguien más desaparezca». La noche caía, y la sensación de aislamiento digital se profundizaba. Se miraron, sabiendo que su vida pudo haber cambiado para siempre, y que tal vez ellos no eran los únicos vigilados. La atmósfera en el pequeño departamento se volvía cada vez más asfixiante. Carlos y Luna sentían que la amenaza que los acechaba era más tangible que nunca. Mientras revisaban inquietantemente sus dispositivos, Carlos no podía sacudirse la sensación de que se estaban adentrando en algo monumental, un misterioso laberinto del que tal vez no podrían salir. Y entonces encontró algo que cambió toda su perspectiva. En un rincón olvidado de un foro de noticias de tecnología, un archivo había sido subido y rápidamente compartido por varios usuarios. Al abrirlo, Carlos se dio cuenta de que era un documento clasificado que revelaba un proyecto del gobierno que involucraba la base naval Puerto Belgrano y un conjunto de instalaciones secretas en todo el país. Proyecto Aurora, decía el título, y sus ojos se ampliaron al leer que los experimentos no solo se centraban en tecnologías de percepción, sino que abarcaban un sistema global de control de la información. Lo que descubrió en esos archivos lo dejó sin palabras. Había evidencia de que múltiples gobiernos estaban colaborando en la creación de algoritmos diseñados específicamente para ocultar información. No solo sobre la base, sino sobre operaciones en zonas de conflicto y otros casos de censura extrema. Y si todo lo que creían que sabían era parte de un engranaje más grande que manipulaba las narrativas a nivel mundial, pero la verdad era mucho más grande de lo que imaginaba. Entre las páginas, Carlos encontró una serie de testimonios de investigadores que habían intentado sacar a la luz casos similares y que habían desaparecido.
desapareciendo de los registros públicos y de las redes sociales en circunstancias inquietantes. Los relatos de sus viajes a distintos lugares, desde instalaciones militares en el norte de África hasta laboratorios en Asia, mostraban un patrón escalofriante. Él y Luna no eran los únicos. Era como si una red de silencio se extendiera a nivel internacional, erradicando toda información que pudiera desafiar la narrativa oficial. Mientras la desesperación se apoderaba de él, Carlos sintió que su corazón palpitaría con fuerza en su pecho. Estamos en una batalla que no podemos ganar, Luna. Esto es mucho más allá de nosotros. ¿Qué haríamos si todo lo que conocemos está controlado por esta red? Se le cerró la garganta al pensar en la magnitud del encubrimiento y en cuántas vidas habían sido afectadas por un sistema que operaba desde las sombras. Mientras tanto, un rápido escaneo en su dispositivo revelaba que los accesos a los foros donde había estado buscando información estaban siendo bloqueados sistemáticamente. Era como si los hilos de su investigación fueran cortados uno a uno, haciéndole sentir la presión latente de una vigilancia omnipresente. Los ecos de censura que habían experimentado parecían ser parte de un sistema más elaborado, con patrones de eliminación que se extendían a otras plataformas y comunidades. La noche se volvió aún más oscura a medida que ambos comprendían que la base naval Puerto Belgrano era solo la punta del iceberg. Si están dispuestos a censurar esto, ¿qué más se están ocultando a nivel mundial?, se preguntó Carlos en voz baja, y esa pregunta resonó en la habitación, convirtiéndose en un eco inquietante de incertidumbre y temor. La búsqueda de la verdad se había vuelto más peligrosa y su deseo de saber traía consigo un riesgo que ambos apenas podían entender, y entonces el sistema comenzó a atacar de vuelta. Carlos estaba en su computadora cuando de repente la pantalla se volvió negra. No, murmuró entre dientes, tratando de reiniciarla. Pero cada vez que lo intentaba, la máquina se negaba a abrirse. Desesperado, tomó su teléfono, solo para encontrar que no podía conectarse a Internet. ¿Qué está pasando?, pensó, sintiendo que la presión del encubrimiento se apretaba a su alrededor. Lo que le pasó después era exactamente lo que temía. Al intentar acceder a su cuenta de Twitter, vio que había sido suspendida por violar las políticas de uso. La frustración lo invadió como un torrente. Había compartido información valiosa, pero ahora su voz estaba silenciada. Esto no puede estar pasando, respiró, angustiado y sintiéndose más solo que nunca. Mientras intentaba recuperarse de la pérdida de su cuenta, Luna le mostró un mensaje que había recibido en su correo electrónico. «Carlos, mira esto», dijo con un tono que reflejaba la gravedad del asunto. Era un aviso escalofriante. Un grupo de investigadores que había estado indagando sobre la base naval había desaparecido digitalmente. Sus informes fueron eliminados de foros públicos y sus perfiles en redes sociales pululaban como fantasmas, diccionarios de la nulidad. Estamos en la misma línea que ellos, pensó, sintiendo la desesperación apoderarse de su espíritu. Pero el precio de saber la verdad era más alto de lo esperado. La angustia de saber que estaban siendo objeto de un ataque sistemático le desgastaba. «Quizás yo debería dejarlo todo», murmuró Carlos, contemplando la idea de rendirse. «No estoy preparado para enfrentar algo tan grande». La desesperanza lo invadía, mientras pensaba en las ramificaciones de una lucha que parecía demasiado desproporcionada. Sin embargo, una pequeña chispa de determinación brilló en su interior.
Recordó una serie de mensajes en un canal de Telegram que había seguido antes de que lo cerraran, donde otros como él compartían sus descubrimientos. Uno de esos mensajes mencionaba un archivo encriptado que contenía información crucial, oculto en una vieja plataforma digital que muchos ya habían olvidado. Tal vez allí pueda encontrar respuestas, reflexionó, mientras una nueva ola de esperanza se deslizaba entre sus pensamientos, y ahí se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos para simplemente rendirse. ¿Qué tal si ese archivo me da pistas sobre cómo unir todo esto?, se preguntó, visualizando un mapa digital que apuntaba a un servidor oscurecido por una red de protección. Era un lugar donde no solo había rumores, sino que quienes se atrevían a aventurarse a buscar la verdad tenían historia, como un faro para aquellos que anhelaban desenterrar lo oculto. Pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. Un viejo servidor en una biblioteca ya catalogada como en uso restringido, donde se rumoreaba que se guardaban evidencias de experimentos. Ese sitio podría ser su última oportunidad para desenmascarar lo que estaba realmente detrás de la base naval Puerto Belgrano. Con cada segundo que pasaba, el tiempo se volvía más precioso que nunca. La urgencia los empujaba a actuar. La urgencia los empujó hacia la biblioteca olvidada que habían descubierto a través de un oscuro canal digital. Carlos y Luna sabían que estaban a punto de acceder a un servidor que albergaba información prohibida, un lugar donde la verdad se ocultaba bajo capas de seguridad. Con cada paso que daban, el sudor frío corría por sus frentes. ¿Y sí? ¿Esto es una trampa?, preguntó Luna, deteniéndose en seco. Carlos, con la mirada fija en el letrero que marcaba la entrada, supo que no había vuelta atrás. No lo sé, pero si hay una posibilidad de que encontremos respuestas, vale la pena intentarlo. Finalmente, llegaron a un rincón oscuro de la biblioteca, donde un viejo terminal aguardaba, cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, Carlos encendió el equipo y la pantalla cobró vida, revelando un acceso a un sistema encriptado. Tras varios intentos de iniciar sesión, logró entrar. Y cuando finalmente accedió a la fuente, lo que vio lo cambió para siempre. Una recopilación de archivos clasificados emergió y entre ellos encontró un documento titulado Operación Cúpula, relatos de experimentos llevados a cabo en la base naval, no solo sobre tecnología de intercepción, sino sobre el control mental a gran escala. Carlos, esto no puede ser real, musitó Luna mientras leía junto a él. Cada palabra revelaba un nuevo horror. Pruebas en seres humanos, control emocional. Pero lo que lo dejó helado fue descubrir que estos experimentos se realizaban para proteger a la sociedad de una invasión masiva de seres de otro mundo, seres que manipulaban la mente humana. La verdad que encontró era más terrorífica que toda la censura. La realidad distorsionada en la que vivían era para mantener a la humanidad alejada de un pánico masivo. Solo algunos sabían de estos experimentos y la censura era, en esencia, una aplicación de un inédito protocolo de seguridad. Justo en ese momento, un mensaje de advertencia apareció en la pantalla. Acceso no autorizado detectado. La alarma sonó y las luces del lugar comenzaron a parpadear. «Tenemos que salir de aquí», gritó Luna. Pero Carlos se quedó paralizado. Se dio cuenta de que, a pesar de la grotesca naturaleza de lo que estaban descubriendo, tenían en sus manos el conocimiento que podría cambiarlo todo. Pero justo cuando pensaba en las posibles repercusiones de su hallazgo, llegó la revelación final. Aquellos que implementaron la censura no eran necesariamente villanos. ¿Podrían haber estado en lo correcto al proteger a la humanidad de la verdad?
la conciencia de que tal vez la destitución de la información había sido un esfuerzo protector le dejó un nudo en el estómago. ¿Y si la censura existía para protegernos de algo mucho peor? Pensó, sintiendo el peso del dilema moral en sus hombros. «Carlos, ahora», ordenó Luna, pero él se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento estaba comenzando. Con la verdad en sus manos y el riesgo al borde de un abismo moral, tendría que decidir si el mundo estaba listo para lo que había descubierto. La pantalla parpadeaba una vez más y el tiempo se acababa. Carlos, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, sabía que debía tomar una decisión. Con la verdad aterradora sobre los experimentos ocultos en la base naval, Puerto Belgrano en sus manos, enfrentaba un dilema. Debería revelar todo lo que había descubierto al mundo exterior, sabiendo que podría causar un pánico sin precedentes. ¿Estamos preparados para lo que eso podría significar?, se preguntó. «Carlos, tenemos que actuar antes de que nos descubran», insistió Luna. Su voz temblorosa evidenciaba la gravedad de la situación. Pero en su interior, Carlos comenzó a cuestionarse si la censura no sería, de algún modo, un intento de proteger a las personas de una verdad inquietante sobre su propia existencia. Con esos pensamientos enredándose en su mente, se volvió hacia Luna y dijo: «Quizás debemos ser cautelosos. No estoy seguro de que el mundo esté listo para esto». Mientras se preparaban para salir de la biblioteca, un último vistazo a la pantalla reveló una serie de archivos identificados como operaciones en curso. La inquietante realidad era que numerosos proyectos similares podían estar siendo desarrollados en otras partes del país, incluso a nivel internacional. «Esto no se detiene aquí, Luna», exclamó, su tono de alarma resonando en el espacio vacío. «Si esto sucede aquí, ¿qué más está pasando en este mismo instante en otros lugares?». Al salir, sintieron que la atmósfera era diferente. Aquella sensación de vigilancia y opresión seguía cernida sobre ellos, como un manto pesado. Mientras caminaban, sabían que su búsqueda por la verdad había desencadenado algo más grande, la certeza de que eran solo la punta del iceberg de una red de censura se instaló en sus corazones. Antes de separarse, Carlos miró a Luna a los ojos y dijo: «Prometamos mantenernos alerta. Esto puede no haber terminado». Con la mirada en el suelo y el eco de sus palabras vibrando en el aire, la incertidumbre se hincó en sus almas. Cada leyenda sobre los archivos de secretos revelados que había escuchado en el pasado resonaba ahora como un mantra. La verdad estaba allá afuera, pero el costo de saber era alto. De regreso a casa, el temor se fusionó con la realidad del conocimiento que llevaban con ellos. A medida que las horas pasaban, se preguntaron si los ojos que los vigilaban estarían observando cada uno de sus movimientos. ¿Qué más nos están ocultando? La pregunta retumbó en sus pensamientos, recordándole que la censura podría ser solo un mecanismo de control mucho más antiguo y astuto. Carlos se sentó frente a su computadora una vez más, decidido a compartir lo que habían encontrado. Pero antes de que pudiera teclear un solo aviso, su pantalla se puso en negro. Un mensaje emergente apareció: «Acceso denegado. Actividad sospechosa detectada». El sudor frío se apoderó de él. «¿Esto no ha terminado?», musitó en voz baja. Con un escalofrío recorriendo su espalda, se dio cuenta de que todo lo sucedido podría ser un signo de que la vigilancia digital continuaba. Y si lo que ellos encontraron era solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho mayor, ¿qué otros secretos y verdades nos estaban siendo negados en este instante? ¿Y ustedes qué piensan?, preguntó al abrir un canal de comunicación con la esperanza de que otros se unieran a su causa. ¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando ahora mismo?
Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan esto antes de que también desaparezca. Suscríbanse, porque esto es solo el comienzo de lo que vamos a destapar. Y así, con un aire de suspenso palpitante, la búsqueda por la verdad continuó, dejando una sombra que acechaba no solo sus vidas, sino también la de todos aquellos que aún permanecían en la oscuridad, ajenos a los secretos que podrían cambiarlo todo.